La próxima vez que usted escuche que alguien critica al capitalismo, señalándolo como la causa de todos nuestros males, simple y sencillamente pregúntele, oye, entonces, ¿deberíamos deshacernos del capitalismo? Hola, bienvenidos a unas pulsaciones económicas más. En esta ocasión para hablar del capitalismo, un sistema económico al cual, sobre todo los marxistas, le echan la culpa de todos nuestros males. Pero lo primero que hay que decir para entender al capitalismo es que la economía humana es esencialmente capitalista, sobre todo si por capital entendemos todo aquello que necesitamos para producir los bienes y servicios para poder satisfacer nuestras necesidades. Podríamos hablar en primer lugar de los recursos naturales, capital natural, de las instalaciones, maquinaria y equipo que se necesitan para transformar esos recursos naturales en satisfactores, capital físico, y muy importante, el capital humano, que es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que debemos tener los seres humanos para poder aprovechar de la mejor manera posible el capital físico, instalaciones, maquinaria y equipo, para transformar el capital natural, los recursos naturales, en satisfactores. Es decir, la economía humana es esencialmente capitalista. Insisto, si por capital entendemos todo aquello necesario para producir los bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. No podemos producir bienes y servicios si no disponemos de capital. Es por eso que, insisto, la economía humana, suponiendo que hubiera una economía animal, la economía humana es esencialmente capitalista. Y entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿con cuál tipo de capitalismo, un capitalismo de Estado o un capitalismo privado, se obtienen los mejores resultados posibles? Por ejemplo, una de las críticas que le hacía Carlos Marx a lo que él llamó capitalismo es que en el capitalismo, como lo entendía Marx, el capital terminaba concentrándose en unas cuantas manos de empresarios privados. Pero ¿qué pasó en el comunismo? Inspirado precisamente en las ideas y propuestas de Carlos Marx, que el capital acabó concentrándose en la mano del Estado y en concreto del gobierno y de los gobernantes. Es por eso que el comunismo nunca pasó de ser un capitalismo de Estado, porque era el Estado y en concreto el gobierno y los gobernantes los dueños del capital. No hay manera de darle la vuelta al capital y al capitalismo si hemos de producir los bienes y servicios necesarios para satisfacer nuestras necesidades. ¿Cuál es, digámoslo así, la opción, inclusive la antítesis al capitalismo de Estado? Lo que podríamos llamar el capitalismo privado o lo que se entiende por economía de mercado, en la cual el capital está en manos de particulares, de empresas privadas, que, esto sería lo ideal, compiten entre sí para ganarse el favor de los consumidores. Y entonces la pregunta es, ¿cuál de estos dos capitalismos, el capitalismo de Estado o el capitalismo privado, la economía de mercado, es el que da mejores resultados en términos de producción y oferta de bienes y servicios para que usted y yo podamos satisfacer nuestras necesidades? Bueno, si una lección muy clara nos deja la historia económica del siglo XX, es que aquellos países que se acercaron más a la economía de mercado, al capitalismo privado, tuvieron en términos del bienestar de sus habitantes mucho mejores resultados que aquellos países que se fueron por el otro camino hacia el capitalismo de Estado, como fueron todos los países que en su momento llegaron a estar, sí, bajo el dominio de la Unión Soviética. Esa es una de las grandes lecciones que nos deja la historia económica del siglo XXI. Pero además tenemos una ventaja, la buena teoría económica, porque ojo, hay mala teoría económica, pero la buena teoría económica nos explica por qué el capitalismo privado, la economía de mercado, da en términos de bienestar de las personas mucho mejores resultados que el capitalismo de Estado. Pero la próxima vez que usted escuche que alguien critica al capitalismo, señalándolo como la causa de todos nuestros males, simple y sencillamente
pregúntele, oye, entonces, ¿deberíamos deshacernos del capitalismo? Y probablemente le va a decir que sí, pero ¿eso qué implicaría? Dejar de usar capital para producir bienes y servicios, lo cual es imposible porque, insisto, para producir bienes y servicios necesitamos recursos naturales, capital natural, necesitamos instalaciones, maquinaria, equipo, capital físico y, muy importante, conocimientos, habilidades y actitudes, capital humano. Capital es todo aquello que necesitamos para producir los bienes y servicios con los cuales satisfacer nuestras necesidades. Y en este sentido, la economía humana es esencialmente capitalista. No hay manera de darle la vuelta al capital. La pregunta es, ¿quién va a ser el propietario del mismo? ¿El Estado, monopolizándolo, o empresas privadas compitiendo entre sí? ¿Y con cuál de los dos esquemas, el capitalismo de Estado o el capitalismo privado o economía de mercado, es el que da mejores resultados? Hasta aquí estas pulsaciones de hoy. Nos vemos en las próximas. Gracias.